Muy buenos días para todas y todos. Para empezar nuestra exposición, queremos resaltar la importancia de la contabilidad pública en Colombia, porque sabemos que es la base para un adecuado sistema de control. En esta exposición de la línea del tiempo, referente a lo histórico de la contabilidad pública en Colombia, vamos a exponer los principales acontecimientos que han orientado el manejo de las cuentas públicas en Colombia, iniciando con algunas generalidades de las épocas del descubrimiento, conquista y colonia del territorio colombiano por parte de los españoles, y continuando con los principales hechos acaecidos en la época republicana, haciendo énfasis en los desarrollos que se han evidenciado en la historia reciente, que comienza con la creación de la Contaduría General de la Nación en 1996. Descubrimiento, conquista y colonia. La historia del manejo de las cuentas en el sector público puede dividirse de acuerdo a los diferentes periodos que se han vivido. A partir del descubrimiento de América en 1492, es decir, la conquista, la colonia y la república. Es importante tener en cuenta que en los primeros periodos se dio sin gran profundidad, pues la carencia del sistema de información en el sector público ha sido una debilidad que solo en los últimos tiempos se ha podido superar. Claro que no se puede por ningún motivo desligar la historia de la contabilidad, en general del sistema utilizado especialmente para este sector. Él retoma los aspectos fundamentales que en materia de contabilidad financiera se han desarrollado. Es apenas lógico que la información contable pública tenga rasgos y características propias por tratarse de la administración y gestión pública. Esto precisamente porque, como todos sabemos, en los asuntos públicos prevalece el interés general sobre el particular, contrario a la información destinada fundamentalmente a los propietarios de entidades privadas que por lo general tienen el objeto de lucrarse con el desarrollo de sus actividades. Con la llegada de los españoles al territorio americano, se inició en esta región una actividad económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona múltiples concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no solo de los recursos naturales, sino también de los aborígenes. Así, el español logra imponer en estas tierras, además de su cultura y sus costumbres mercantilistas, sus prácticas contables. La conquista del territorio americano por parte de los españoles implicaba la implementación de estrategias que consistían en el descubrimiento, expropiación o conquista mediante la guerra y la inmediata colonización o poblamiento de los territorios para fortalecerse militarmente. Se tienen datos que para 1550 ya existía un sinnúmero de ciudades fundadas y pobladas, y precisamente esta fecha la que algunos autores han considerado como el fin del periodo de la conquista. Tal aclaración es importante, por cuanto al surgimiento de diferentes instituciones de control y vigilancia de los recursos de la corona se dio hasta 1550, e igualmente la creación de algunos impuestos como forma de acumular recursos y obtener utilidades. Antes de la llegada de los españoles al continente americano, y especialmente de Alonso de Ojeda al descubrir lo que hoy es Colombia, este estaba conformado por territorios indígenas tales como los muiscas, turbacos, yalcones, quimbayas, pijazo, etc., ubicados en diferentes lugares del país, entre los cuales se tenía la costumbre de pagar tributos representados en productos agrícolas a los caciques. En 1492, los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, firman un convenio con el descubridor Cristóbal Colón, al que se le denominó capitulaciones, el cual consistía en la forma como se repartirían los bienes que lograran encontrar en la expedición que financiaría la corona española. Esta con el propósito de expandir y fortalecer el desarrollo de su economía capitalista, que comenzaba a nacer. Dirigía sus acciones a la búsqueda de bienes, principalmente metales como el oro y la plata, los cuales posteriormente eran comercializados o reinvertidos. La búsqueda de estos bienes fue principalmente la motivación de Colón. Durante el periodo de la conquista se crearon algunas instituciones importantes para el recaudo de impuestos. Entre esas estaban la encomienda, la mita y el resguardo. La creación de estas instituciones tenían como objeto fundamental recaudar impuestos, es decir, un fin impositivo y fiscal con el cual se pretendía obtener algunos ingresos para la corona española. Los impuestos que pagaban los indios a los encomenderos se conocían con el nombre de la demora. Aquí vemos lo importante de la contabilidad en este periodo.
Año 1550. Se considera la fecha fin de la conquista. Para este año ya existían varias ciudades fundadas y habitadas, y asimismo surgieron diferentes instituciones de control y vigilancia de los recursos. Asimismo, la creación de algunos impuestos como forma de acumular recursos y obtener utilidades de la corona española. Posteriormente, en el juicio de las cuentas de las Indias, en el siglo XVI empieza la preocupación por el manejo de las cajas reales, por lo cual se prescribió imperativamente, de acuerdo a las leyes nuevas de 1542, que los oficiales debían enviar a la contaduría del Consejo de Indias un resumen anual de lo recibido y gastado, un tiempo anual y una cuenta general cada 3 años. De igual manera, si lo estimaba pertinente, el Consejo de Indias podía despachar visitadores especiales para que examinasen aquellas cuentas de una caja determinada, o incluía el encargo de tomar las cuentas en las instrucciones repartidas a algún visitador general. Año 1554. El 10 de mayo de 1554, por medio de ordenanzas, se fijó un método único de toma de cuentas, el cual iba a tener vigencia hasta comienzos del siglo XVII. Este sistema disponía que la revisión sería anual y que cada 3 años se revisaría la cuenta final. Esta indagación la realizaban el presidente y 2 oidores de la audiencia de la provincia, o, en su efecto, la efectuaba el gobernador con 2 regidores del cabildo y el escribano del consejo. Las cuentas se examinaban en primer lugar con el corte y tanteo, que consistía en un examen sumatorio del contenido de las arcas, que se efectuaba a comienzos de enero. Luego, continuaba la operación con su revisión minuciosa en los meses de enero y febrero. Si se encontraba que los oficiales investigados le adeudaban alguna suma a la Hacienda Real, esta debía cobrarse en un lapso de 3 días y se ingresaba en la caja de 3 llaves de la audiencia. Una vez finalizadas las diligencias, se remitía un traslado al Consejo de Indias, para que, después de revisarlas, diera el finiquito de aprobación final. Año 1560. Se separó de la Real Audiencia la jurisdicción de Hacienda, y esta nueva competencia se le asignó a los oficiales reales de Hacienda y más tarde a los tribunales de cuentas. Fecha importante para la contabilidad. En 1581 nace la primera agrupación profesional de contadores, fundada en Venecia, Italia. Para 1604, mediante las ordenanzas de Burgos Rey Felipe III, se creó el Tribunal de Cuentas de Santa Fe de Bogotá, capital neogranadina. Estos tribunales de cuentas tenían a su cargo el examen, enjuiciamiento y sanción de los empleados públicos que tuvieran bajo su responsabilidad manejo de fondos, bienes o servicios del Estado español y dentro de la respectiva jurisdicción colonial a su cargo, conocidos hoy como Contralorías Regionales, que tienen a su cargo inspeccionar, controlar y vigilar tales recursos públicos. Periodo republicano. Se da en 1819 con la República o la Gran Colombia. El fin de este periodo llegó en 1830, un año después de la renuncia del Libertador. A partir de este periodo se comienza a configurar un Estado independiente de la corona española, con un sistema de gobierno bajo la dirección de los criollos, los cuales tenían la responsabilidad de administrar los recursos de la reciente república. Hacienda Pública inicia sus funciones algunos días después de la batalla de Boyacá. El libertador Simón Bolívar ordena que todos los bienes de los españoles conquistadores fueran confiscados y que los mismos harían parte del patrimonio de la nación. Ley fundamental de la República de Colombia. Configura la unión entre Colombia y Venezuela. Se define que las deudas de ambas naciones serían en adelante como deuda nacional de Colombia. La Ley 8 de octubre de 1821 autorizaba al Ejecutivo la organización del Tesoro Nacional. Francisco de Paula Santander como vicepresidente y José María del Castillo, ministro de Hacienda, expiden el decreto mediante el cual se estructura la Tesorería General de la República como una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Recaudar y custodiar los fondos de la República era su misión. El vicepresidente organizó la contabilidad general de la República, encargando de esta labor a 5 contadores generales en enero de 1822. Un decreto mediante el cual se crean las tesorerías departamentales. Su objetivo era el fortalecimiento y la articulación de las pagadurías regionales,
Así, las tesorerías departamentales remitían cada cuatrimestre un estado a todos los ingresos y egresos, clasificándolos por gastos ordinarios y extraordinarios, y entregaban estados contables al cierre de cada año. Por su parte, la Tesorería General suministraba en forma mensual información a la Oficina de Contabilidad General, quien a su vez ejercía periódicamente algunas labores de auditoría y controles denominados. En 1824 se suprime la Tesorería General de la República y se crean administraciones de Hacienda en cada departamento. En 1826 se crean las siguientes direcciones: Tesorería de Tabacos y Aduanas. En 1829 se decreta la Tesorería de Bogotá como dependencia del ministro secretario del Estado del Despacho de Hacienda. En 1832, con la Ley Orgánica de Hacienda Nacional, se establece la Tesorería General de la República, la cual había sido suprimida en 1824, como ya lo había mencionado. En 1836 se modifica la estructura general de la República con 2 tesoros generales y 3 secciones. En 1843 se ordena suprimir la Dirección General de Crédito Nacional y refundir sus funciones con la Secretaría de Hacienda en la parte de contratación y negociación. En 1846 el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera reestructura nuevamente la Secretaría de Hacienda. En 1847, con la Ley Orgánica de Hacienda se estructura todo el sistema de Hacienda creando 16 departamentos para la Administración General de los Fondos Públicos. En 1851 se crean 3 departamentos: Hacienda, Tesoro y Contabilidad General. En 1873, el Código Fiscal constituye una reforma a la Hacienda Nacional. En 1886, con la reforma constitucional, se crea el Ministerio de Hacienda. En 1998, con la ley 62 se crea la Corte de Cuentas a cargo del Congreso de la República. Y por último, en 1912 desaparece el Código Fiscal, que había sido creado en 1873, y se reestructura y se reglamentan las Cortes de Cuentas. A partir de 1923, las cosas parecen cambiar aparentemente un poco. El presidente Pedronel Ospina contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Keimerer, que más tarde se llamó la Misión Keimerer. La primera actividad de esa misión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en otras economías ni de innovación total, la misión conjuntó al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la identidad que iban a ser. Edwin Walter Keimerer realizó varias misiones, todas con los mismos resultados: modificación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales, principalmente con una celeridad espectacular. El señor Keimerer estableció en cada país un banco central, el patrón oro, una superintendencia bancaria, una Contraloría Nacional y una serie de otras leyes fundamentales sobre presupuestos e impuestos. En 1922, ante el rechazo del Congreso de la República para seleccionar una comisión de nacionales que reestructurara el sistema financiero, se optó por extranjeros que realizaran estos estudios. Keimerer llega a Colombia el 10 de marzo de 1923 y meses más tarde entregaba al presidente Pedronel Ospina gran parte de sus recomendaciones. El Congreso aprueba en corto tiempo, 2 semanas, todo el paquete de proyectos resultado del estudio. Se crea legalmente la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República, es decir, se reestructura el sistema financiero colombiano. En cuanto a las reformas fiscales, se aprueba una ley orgánica del presupuesto
se reorganizan los ministerios financieros, las formas para administrar y recaudar los ingresos y se forma la contabilidad bajo la dirección de la Contraloría, organismo que también se crea en este momento. En lo que respecta específicamente a la Ley 42 de 1923 y lo que ella reglamenta en materia contable, citamos los siguientes artículos que ilustran sobre las facultades y detalles de las competencias de esa Contraloría así. El artículo 6. El Contralor General tendrá competencia exclusiva en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, pagar y custodiar fondos o bienes de la nación, y en todos los asuntos relacionados con los métodos de contabilidad y con la manera de llevar las cuentas de la nación. La conservación de los comprobantes y el examen e inspección de los libros registrados y documentos referentes a dichas cuentas. Ya en el artículo 10, llevará las cuentas generales de la nación, incluyendo las relacionadas con la deuda pública. El artículo 11. El Contralor prescribirá los métodos de contabilidad y la manera de rendir todos los informes financieros de cualquier ministerio, dirección, servicio, oficina, sesión u otra entidad administrativa del gobierno. En el artículo 12, prescribirá los procedimientos que han de seguir todos los funcionarios, empleados y agentes encargados del manejo de fondos o propiedades de la nación, para presentar sus cuentas, formar y confrontar inventarios, así como para todo lo que se refiere a la anegación de esos fondos o bienes en cualquier forma que se haga. El artículo 13 prescribirá también la forma que deben tener los libros de contabilidad, recibidos, comprobados y todos los documentos que se refieren al recibido o desembolso de fondos, así como de cualesquiera formularios relacionados con las cuentas de los empleados o agentes de la República. Y el artículo 15 hará el examen e inspección de los libros registrados y documentados relativos a la contabilidad nacional, efectuará la revisión y fenecimiento de las cuentas de todas las personas que manejen caudales del Tesoro Público o bienes nacionales. Examinará y revisará todas las deudas y reclamaciones de la clase que fueren que el gobierno de la República daba satisfacer en cualquiera de sus ramos, lo mismo que los créditos existentes a favor de él. Con la anterior reglamentación, no queda duda que la autoridad en materia de contabilidad sería en adelante la Contraloría. Y estos son algunos antecedentes jurídicos posteriores relacionados con el tema en cuestión, que empiezan en 1932 con el Decreto 911 de 1932, reglamentario de la Ley 42 de 1923. En 1946, el artículo primero de la Ley 58 de 1946 ratifica lo que la Ley 42 de 1923 había planteado en su artículo primero. En 1968, el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, mediante el Acto Legislativo número 1, se pretendió segregar las funciones de auditar y llevar cuentas. En 1972, en desarrollo del Acto Legislativo número 1 de 1968, el Congreso de la República, mediante la Ley 17 del 30 de diciembre de 1972, concede las facultades extraordinarias al Ejecutivo para reformar las leyes y normas orgánicas del presupuesto. En 1973, en virtud de la Ley 17 de 1972, el presidente de la República expide el decreto 294 de 1973. En 1975, con la Ley 29 de 1975, se crea una comisión interparlamentaria que concentraría sobre el organismo y la forma de llevar la contabilidad de las entidades públicas. Y en 1976, mediante el Decreto Ley 924 de 1976,
se reglamenta la estructura orgánica de la Contraloría General de la República y en ella la división de la contabilidad nacional. Ahora llegamos a una fecha muy importante y aparece la nueva Constitución Política. Solo hasta 1991 se rinde la discusión relacionada con la concentración de funciones a cargo del organismo de control, que surgió con la Constitución de 1886, y más concretamente con la Ley 42 de 1923. Con los esfuerzos del constituyente Ignacio Molina Giraldo, de la Comisión de Cuentas de la Asamblea Nacional Constituyente, se incorporó el artículo 354 de la nueva Constitución, el cual establece lo siguiente: habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará esta con la de sus entidades, descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador General las funciones de unificar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley. En su parágrafo menciona que 6 meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis. En el año 1995, en virtud del mencionado artículo 354, el presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, y su primer ministro de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, mediante el decreto 85 de 1995, dan vida a la Dirección General de Contabilidad Pública, que de ahora en adelante la vamos a llamar DGCP por sus siglas. Organismo a cargo del Contador General y que funcionaría como una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Del mismo lado, se establece su estructura orgánica mediante el decreto 86 del mismo año. La emisión del primer Plan General de Contabilidad Pública, que de ahora en adelante la vamos a llamar por sus siglas PGCP, por parte de la DGCP, mediante la resolución 444 de 1995, constituyó un acontecimiento trascendental en este nuevo periodo de la contabilidad pública. Este PGCP en el instrumento mediante el cual se canalizan las operaciones que realizan las entidades públicas. La primera parte del plan corresponde al marco conceptual de la contabilidad pública y la segunda al modelo instrumental, conformado a su vez por el Catálogo General de Cuentas y el Manual de Procedimientos Contables. Con base en este instrumento y en otras instrucciones adicionales, igualmente reglamentadas mediante las resoluciones de la DGCP, que se hicieron obligatorias con su promulgación dada por la potestad de la regulación contablemente, las entidades públicas presentaron a partir de diciembre 31 de 1995 el primer balance general, que aunque deficiente en términos de su contabilidad, relevaba la situación financiera, económica y social de los entes públicos y por consiguiente del sector público en general. Al realizar este organismo el proceso de agregación y consolidación de las cifras de los estados contables, tal como se dispone en la Constitución Política. Y para terminar, en el año de 1996, ya en el año de 1996 se da el surgimiento y recientes desarrollos de la Contaduría General de la Nación. En 1996 el Congreso de la República aprueba la Ley 298, con la cual se crea la Contaduría General de la Nación, la cual llamaremos por sus siglas CGN. El artículo primero de la ley ordena lo siguiente: A cargo del Contador General de la Nación, créase la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,
autonomía presupuestal, técnica administrativa y regímenes especiales en materia de administración del personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones. A la CGN se le asigna en esta ley, entre otras, las siguientes funciones. Primero, determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público. Artículo 4, literal A. 2. Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales que permitan unificar, centralizar y consolidar la contabilidad pública. Esto es en el artículo 4, literal B. Tercero, llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional. Cuarto, elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de las Cuentas de la Cámara de Representantes dentro del plazo previsto por la Constitución Política. Quinto, adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la ciencia contable. Desde los inicios, los contadores generales de la nación que han representado jurídicamente a esta entidad han realizado cualquier cantidad de esfuerzos para mejorar la calidad de la información contable bajo la base de que la información contable será más útil para sus múltiples usuarios en la medida que la misma represente fielmente la realidad económica y financiera de las entidades que se encuentran en la órbita de su regulación. Entre otras muchas modificaciones, resaltan las que se concretaron mediante las resoluciones 400 del año 2000 y 354 del año 2007, las cuales introducen cambios significativos en el ordenamiento contable existente hasta estos momentos. Actualmente la CGN emite sus disposiciones a través de las resoluciones e instructivos y de conceptos que se convierten en doctrina contable pública de obligatorio cumplimiento para las entidades sujetas a su ámbito de aplicación, las cuales deben reportar formación a este organismo regulador en forma trimestral.